Bueno, le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 5. Amén. Dios siempre tiene un lugar de cuidado para nosotros. Ese es el tema, ¿verdad? Un lugar de cuidado. Amén. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Padre, te damos gracias en esta mañana porque una vez más, tú tienes misericordia, tú tienes cuidado de nuestras vidas, nos has protegido, Señor, velas nuestro descanso, nuestro andar, y tienes, Señor, la provisión para todas nuestras necesidades. Padre, que como siempre, Señor, este lugar sea un lugar para aquellos que necesiten, que podamos ser, Señor, sensibles, Padre, a la necesidad que aquellas personas vengan. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Te pedimos por nuestro pastor general que tú lo bendigas, que bendigas, Señor, a Misión Cristiana Judá y a cada uno de los ministerios y a cada uno de los pastores asociados a él. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Como le decía hace un momento, un lugar de cuidado. Fíjense que cueva, Adulán, no tiene un significado. Muchas veces buscándole qué quiere decir algo, pero Adulán no tiene como un significado en sí a qué se refiere. Pero fíjese que cueva viene de la palabra hebrea meara, que esta a su vez depende de la raíz ur, que significa estar desnudo. Dentro de las raíces de las palabras muchas veces está compuesto por, y aunque, bueno, etcétera. Entonces, pero fíjese que esta meara depende o viene de una de las raíces de la palabra ur, y que significa estar desnudo. También hace referencia a descubrir. A eso significa esta palabra cueva. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿quiénes, digamos, aquí la Biblia nos cuenta de este relato? Y nos habla de tres tipos de hombres que llegaron a este lugar. Llegaron los afligidos, llegaron los endeudados y llegaron los amargados de espíritu. Y fíjese que esos hombres llegaron sin nada. Esos hombres llegaron sin nada. En cierta manera estaban desnudos. En el hecho no de físicamente, ¿verdad? Que no tenían ropa. Probablemente a saber cómo habrán llegado algunos, con qué tipo de ropa habrán llegado. Probablemente algunos venían escapando, venían huyendo, porque habla de afligidos, oiga, habla de endeudados y de amargos o con amargura de espíritu. Entonces, ¿cómo habrán llegado estos hombres? Entonces, además, fíjese que en las aflicciones es cuando se descubre quiénes en verdad somos. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando tenemos un problema es cuando sale nuestro verdadero yo? Lo voy a poner así. Sale nuestro verdadero yo. ¿Por qué? Porque mientras las cosas estén bien, mientras haya, le voy a poner un ejemplo, en el hogar pueden haber problemas y en el hogar pueden haber problemas, pueden haber discusiones, pueden haber ciertos problemas, pero mientras haya una estabilidad económica, mientras se esté viviendo en una bonita casa, mientras se puedan cubrir todas las necesidades,
muchas veces esos problemas no salen a luz, se quedan ahí. Pero cuando empiezan a haber dificultades y esto viene a agraviar lo demás, empiezan a salir. No, pero yo te dije, no, pero es que tú sos. Entonces, en las aflicciones es cuando verdaderamente sabemos quiénes somos. ¿Por qué? Por cómo reaccionamos. Aquí dice bien claro, unos eran afligidos. Imagínense, ¿cómo habrá sido tratar con estos afligidos? ¿Cómo habrá sido ver a estos endeudados? Si probablemente, bueno, no me quiero adelantar, pero probablemente alguien los estaba persiguiendo, pues alguien los estaba buscando, es que me tenés que pagar. Ahora, imagínese soportar a uno con amargura de espíritu. 3 diferentes, aquí menciona 3 tipos, probablemente, pero imagínese, 3 tipos de personas y tratar de ayudar, de querer cubrir. Entonces, cuando hay aflicciones, cuando hay dificultades, exponemos nuestra manera de hacer. ¿Por qué? Porque lo que está en nuestro corazón sale a luz. Aquel que está amargado de espíritu, no le va a importar decir, lo que tenga que decir, lo va a decir. ¿Por qué? Porque ya perdió esa sensibilidad. Bueno, me estoy adelantando a unos ciertos puntos, pero entonces, fíjese que vemos que estos hombres se dieron cuenta de que David estaba allí. Ahora, por un momento podemos ponernos a pensar la fama que había llegado a tener David. ¿Por qué? Porque David venía de matar a Goliat. ¿Sí? Y muchos sabían que David andaba huyendo de Saúl. Entonces, y se dieron cuenta que este hombre, David, estaba en una cueva en Moab. Qué bendición para estos hombres, porque pudieron ver en alguien, por lo menos, no, déjeme ponerlo así, no tal vez a alguien que los iba a sacar de un problema, sino que un compañero en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque David estaba de seguro afligido. Era perseguido, pero no por una deuda. Y probablemente por todas las cosas al saber cómo estaba. Entonces, estos hombres llegaron afligidos, endeudados y amargados de espíritu. ¿De qué venían estos hombres? Venían huyendo de sus problemas. ¿De qué venía David? Huyendo de Saúl, de un problema muy grande. Probablemente huir era lo más fácil. Probablemente el que tenía menos riesgo de muerte eran ellos y no David. Porque a David sí lo querían matar y andaba detrás un ejército. Pero vieron probablemente en este hombre un compañero, una ayuda. Y de hecho la palabra nos dice que de estos afligidos, endeudados y amargados de espíritu, salieron los valientes de David. ¿A quién Dios ocupó? Y dice que era un promedio de 400 hombres. Ya se imagina 400 hombres que lleguen, porque ahí estaba David. Amén. Entonces, así que no sabemos también a cuántos de estos los estaban persiguiendo o cuántos de estos ya no tenían un interés en la vida. Ahora, ¿qué debemos de entender una cosa? Bueno, que usted y yo no debemos de huir de nuestros problemas. Debemos de buscar la ayuda, y la única ayuda que podemos encontrar es en Dios. ¿Por qué? Porque muchos huyen de sus problemas. ¿Cómo? Comprando o gastando, durmiendo, viendo televisión, comiendo, encerrándose en algún lado, aislándose, guardando silencio, entristeciéndose. ¿Qué ocupamos nosotros como un escape para nuestros problemas? Pero no podemos depender de eso. Amén. Ahora, fíjense que hay unas cosas que me llaman la atención con respecto a esta cueva. Fíjense que estaba a 9,5 kilómetros entre Belén y Adulam, ¿verdad? Había una diferencia. Aproximadamente unas
6 millas. No estaba lejos, pero tampoco estaba cerca. Es decir, no estaba tan lejos como para ir a Adulán y nunca más regresar otra vez a Belén. Amén. Pero no estaba tan cerca como para que alguien lo llegara a buscar a uno. No sé si me doy a entender en esa parte. Ya lo vamos a ver más adelante, ya lo vamos a entender por qué. Porque había un momento que regresar. Había un momento que venir otra vez a Belén. No me podía, nadie se puede quedar toda la vida en una cueva, porque esta cueva solo fue para restaurar sus vidas. Entonces no estaba tan lejos como ya para nunca más volver. No, otra vez, imagínense, 30 millas o 50, 60 kilómetros. Uno dice, no, hombre, ya solo el viaje de ida ya fue suficiente como para regresar. Estaba cerca. Amén. Entonces había que hacer un esfuerzo más para llegar a ese lugar. Es decir, no se iba a dejar la vida para llegar a Adulán. Otra cosa, había suficiente espacio para albergar a todos aquellos que necesitaran un lugar. ¿Qué es la presencia de Dios hoy para nuestras vidas? Un lugar donde nos podemos albergar en medio de una dificultad. Y la bendición es que hay espacio para todos. No está lejos. La presencia de Dios para buscarla no está lejos. Está a una oración. Está a un arrodillarse. Está a un arrepentimiento. No a un remordimiento, sino que a uno, ¿verdad? Amén. A un arrepentimiento. Entonces, otra cosa muy importante es que, fíjese que el camino entre Belén y la cueva, amén. Quiero que me pongan mucha atención en esto. Mire la bendición para estos hombres. Fíjense, el camino entre Belén y la cueva era de bajada. No era un camino plano. No era un camino ascendente, sino que era un camino descendente. Entonces, quiere decir que el esfuerzo todavía era mínimo. ¿Por qué? Porque por la misma gravedad, si yo voy en un camino descendiendo, el mismo cuerpo me ayuda a ir bajando. Pero si el camino hubiera sido de subida, ¿cuántos hubieran llegado? Probablemente muy pocos, probablemente ninguno. Entonces, ¿cómo se puede subir cuando ya tenemos fuerzas? Cuando estos hombres tuvieron fuerza otra vez, entonces el regreso no iba a ser cansado, no iba a ser pesado. Por eso es que le he titulado un lugar de cuidado. Porque cuando nosotros estamos en una situación difícil, lo que queremos hacer es llegar lo más pronto. Y el Señor nos permite ir rápidamente. Amén. Entonces, qué misericordia que cuando estamos en alguna situación difícil, el camino hacia la cueva es de bajada y no de subida, porque probablemente no llegaríamos. Amén. Qué importante es, porque va de bajada, mínimo esfuerzo. Entonces, cuando nuestras fuerzas son renovadas, cuando nuestras fuerzas son devueltas o cuando hemos cargado otra vez energía, ya subir una cuesta ya no es problema. Pero ¿qué sucede cuando yo estoy en el desánimo? Cuando estoy amargado, cuando estoy cansado. Yo lo que menos quiero hacer es un esfuerzo. Es un esfuerzo por llegar a tal lado. Es un esfuerzo por aquel. No. Probablemente no nos queremos mover. ¿Por qué estos hombres se movieron? Porque probablemente ya no podían seguir viviendo donde estaban. Y qué bendición que hubo una cueva y era de bajada. Probablemente se hizo el rumor. Déjeme pensar por un momento de que se hizo el rumor. ¿Y para dónde vas? No, dicen que allá en Adulán, allá para abajo. Sí, mínimo esfuerzo, allá para abajo. Allá está David. Se está refugiando. Ahí no lo pueden llegar a tocar. ¿Por qué? Porque es territorio moabita. Es que también el Señor abrió un lugar para que David llegara donde no lo podían tocar. Porque Saúl no se iba a atrever a llegar ahí. ¿Por qué razón? Porque el rey de Moab era enemigo de Saúl. Era enemigo del rey Saúl. Entonces, el rey Saúl sabía que no se iba a meter en un terreno donde primero no era de él a provocar una guerra. Amén.
Entonces, David encontró en Mizpa un lugar de fortaleza. Dice que fue a Mizpa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Mizpa significa como fortaleza, pero de aquel lugar en alto, ¿verdad? Para tener una ayuda. Entonces, era necesario una fuerza para seguir adelante. Amén. Amén. Ahora, dice la palabra que David dejó a su familia segura y se volvió a Judá. ¿Y a dónde lo dejó? Aquí en la palabra me llama la atención que dice en el versículo 4, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. ¿Dónde estaba la familia de David? Con el rey moabita. Como le repito otra vez, el rey de Moab era enemigo de Saúl. Ahora, hay algo muy importante. ¿Quién era la bisabuela de David? Una moabita. Probablemente, eso no lo dice la Biblia, pero déjeme. Probablemente David podía decirle, ¿verdad? Al rey de Moab, pero mira, mi bisabuela fue de aquí. La abuela de mi padre fue de aquí. Miren, lo que le quiero decir esto es como Dios siempre tiene un lugar de cuidado para nosotros. ¿Por qué? Porque en qué momento, a quién buscó para ayudar o para cuidar a su familia David? Al rey de Moab. Amén. Entonces, David ocupó al moabita para cuidar, no David, Dios ocupó al moabita para cuidar la vida de David. ¿La vida de quién? De su familia. ¿Y de quién más? De los 400 hombres que llegaron. Amén. Ahora, yo creo que entremos ahora a ver quiénes son este tipo de personas que llegaron. Bueno, afligidos. El primer grupo que aparece aquí. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos. Y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que le reprochaban al Señor? Es que se junta con pecadores, ¿sí? Amén. Entonces, ¿quiénes son los afligidos? Son personas que están llenas de angustia. Amén. Personas llenas. No personas con angustia, porque ahí hay que hacer una diferencia. Hay una diferencia que hacer. Una cosa es tener una angustia y otra cosa es estar lleno de angustia. Amén. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Estas personas estaban llenas de angustia. Estas personas rebalsaban de angustias. No sé si podemos entender por un momento. Es que mire, yo lo que necesito es que usted me pueda comprender esto. Amén. ¿Qué tipo de personas llegaron? Ahora, ¿cómo hemos estado nosotros? ¿Y qué ayuda buscamos? Lo que pasa es que cuando nosotros nos llenamos de angustia, muchas veces lo que menos buscamos es la presencia de Dios para que nos pueda ayudar, para que nos pueda calmar. ¿Quiénes son estos afligidos? ¿O quiénes son estas personas? Son personas que se han vuelto incapaces de hacer algo. Es decir, perdieron sus capacidades. Las angustias los llenó tanto que han perdido sus capacidades. ¿O no es así? Cuando nosotros estamos afligidos, cuando estamos turbados por algo, amén. Cuando nosotros estamos turbados por algo, ¿qué sucede? Perdemos nuestras capacidades. Es que está haciendo competencia conmigo a ver quién habla más fuerte. ¿Verdad que sí, Caleb? Bueno, sigamos. Amén.
Entonces, vemos el tipo de personas. Y el Señor siempre tiene un lugar para nosotros, no importa la condición. ¿Por qué? Porque la aflicción puede venir de un momento a otro. Es que miren, nosotros muchas veces evaluamos nuestra vida en este momento, este día. Hoy es domingo 15, ¿verdad? O 14. Hoy es 14, perdón. Hoy es domingo 14 de enero de 2018. ¿Cómo estamos? Bien. Entonces lo que muy menos podríamos estar pensando es en un lugar de cuidado. ¿Cómo qué? Como la cueva de Adulán. No. Dígame, ¿quién de los que estaban bien en ese momento en Israel se fueron, o de los que estaban bien en Belén, se fueron para Adulán? Ninguno. Ninguno se fue para Adulán. ¿Por qué razón? Porque estaban bien. No era un lugar para los que estaban bien, era un lugar para los que tenían una dificultad en su corazón, en su vida. Ahora, ¿quiénes son los afligidos? Son personas que están relegadas a un confinamiento. ¿Por qué? Porque su situación los hace estar, ¿qué? Apartados. Su situación los hace estar, ¿o no sucede eso? Cuando nosotros tenemos alguna aflicción, lo que menos queremos hacer muchas veces es relacionarnos con alguien. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en nosotros, en sí mismos, que lo que menos queremos hacer es esto. ¿Quién es un afligido? Alguien que está lleno de apuros en su vida. Verá que la condición de estos hombres no era fácil. Pero qué misericordia de Dios que hubo un lugar y hubo alguien que los aceptó como eran. Imagínense que David hubiera dicho, miren, discúlpenme, si aquí lo único que importa es mi familia, y probablemente la familia de David se fue donde estaban, porque a saber qué estaba haciendo o qué quería hacer Saúl con la familia de David, en represalia. Entonces, cuando nosotros estamos en esa condición, nadie nos quiere aceptar. Nadie nos quiere recibir. ¿Por qué? Porque ya saben cómo estamos. Pero en este caso, había un hombre que estaba dispuesto a recibirlos. Afligido también estar afligido es estar en un confinamiento o estar encerrado en algo sin poder salir. Y esa es la diferencia. Estar en algo sin poder salir. O alguien presionado por o para hacer algo. ¿Qué es alguien afligido? Cuando nos presionan, cuando alguien nos está presionando para hacer algo que nosotros no queremos. Que muchas veces puede ser nuestra propia humanidad, nuestros propios deseos, nuestra propia concupiscencia, que nos presiona para que hagamos algo y hagamos algo y hagamos algo. Y nosotros no queremos y queremos hacer diferente eso. Amén. Ahora, ¿quiénes llegaron también a este lugar? Amén. Dice que llegaron los endeudados. Amén. Llegaron los endeudados. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Amén. Fíjese que este endeudado hace referencia a alguien que mediante una imposición tenía que prestar a interés. Amén. Hace una referencia, es decir, que está incluido aquel al cual le impusieron, no, tenés que prestar. Es que tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Bueno, también alguien apremiado por la deuda. Yo creo que todos sabemos, qué es tener una deuda. ¿Sí? ¿Sí? Todos sabemos qué es tener una deuda. Y todos sabemos también qué sucede cuando nos llaman del banco. Qué feo es, ¿verdad? Que recibir una llamada del banco ya sea por equivocación o ya sea por lo... Me recuerdo que en El Salvador una vez me empezaron a llamar y me empezaron a llamar a decirme de que tenía que pagar y que no sé qué y que no sé cuándo y que si no me iban a llegar a embargar y
Y, y yo le digo a la mujer, ya cuando ya me cansé un momento, ¿verdad? Mire, le digo yo, es que yo no tengo deuda de nada con ustedes. Nunca he sacado un teléfono con ustedes porque me decía, primero me hablaron de una compañía de teléfonos y después me hablaron de un almacén, que yo había sacado algo. Entonces, me recuerdo que alguien en algún momento me dijo, si te vuelven a llamar, pregunta si es un homónimo. Y si es un homónimo, decirles que los vas a demandar. Aunque no lo va, no, pero yo no voy a demandar a nadie. No, solo decirles. Porque el que cuando llaman a alguien por homónimo, homónimo es que tengan el mismo nombre. Lo que pasa es que tengan el mismo nombre. Entonces había alguien que se llamaba igual que yo. Y lo que único que hacen es empezar a llamar a todos los teléfonos, buscan una guía de teléfono, buscan algo y empiezan a llamar y empiezan a llamar y empiezan a llamar hasta que supuestamente dan con esta persona. Entonces, me recuerdo que yo le dije, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hagamos una cosa? ¿Por qué no me da el NIT? Le dije yo. Deme el NIT para saber qué es lo que está pasando. Y entonces cuando me dio el NIT, es el número con el que se paga impuestos en El Salvador. Entonces vengo yo y le dije, pero ese no es mi NIT, le dije yo. Lo que está pasando es que hay un homónimo, le dije yo. Entonces, y si me vuelven a llamar, voy a tomar una acción legal porque no pueden hacer esto. Digamos, al principio yo sin deber nada, sin ser la persona, estaba afligido. Porque yo dije, bueno, pues ya le quieren meter miedo a uno. Ahora, ¿cómo habrán estado estos hombres? ¿Por qué? Porque estar endeudado significa que no tengo el recurso para poder pagar algo. ¿Me doy a entender? Es porque tengo escasez. Si se me hace una deuda es porque yo no he tenido. Porque una cosa es que nosotros tengamos una deuda, que yo tenga un préstamo en el banco y me pagan y yo pago, me pagan y yo pago. Ese es el proceso. Pero cuando ya estamos hablando de endeudado, significa que yo he perdido la posibilidad para poder pagar. Tengo escasez para pagar. Amén. Entonces, como tengo escasez, se vuelve una aflicción a mi corazón. Amén. Entonces, ¿qué es también este endeudado? Alguien que tiene un acreedor tras de él, que en este caso podría ser un usurero, ¿verdad? Alguien que le prestaba y le decía, bueno, me tienes que pagar y si no me pagas, pues te voy a quitar esto. Y probablemente a cuántos de estos habían incitado a decirles a muerte o algo así. Entonces, ahora, pero también endeudado no solo está hablando de algo económico, sino que también hace referencia a alguien que ha dirigido su vida en una forma descarriada. Podemos decir, tiene una deuda con la vida, tiene una deuda con la sociedad, tiene una deuda moral. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada de lo que se esperaba. ¿Cuántos de nosotros nos han impuesto, como yo dije al principio, verdad? Que hacía referencia que mediante una imposición a prestar a interés. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos han impuesto algo que no lo hemos podido lograr? Y probablemente nuestros padres no lo han hecho directamente, no nos han dicho, fulano, yo espero de ti que hagas esto, esto y esto. Pero no, su forma de hablar, que no sé qué, que nos esforzamos mucho y que hemos trabajado toda la vida para poder darte esto. Empieza a haber una imposición en nuestras vidas. Empieza a mover un momento aquello en el cual empezamos a ver y decimos, bueno, esto no lo he logrado, esto no he podido hacerlo, esto no lo he alcanzado. Y empieza ese momento, esa deuda moral, esa deuda familiar, en el cual nos empezamos a sentir fracasados, empezamos a ver que los demás probablemente van saliendo con las cosas mejor y nosotros no. ¿Cuántos de estos se habrán sentido así, endeudados, que debían algo, que no estaban haciendo algo bien, que les faltaba algo por hacer? Y había llegado un momento que habían decidido mejor dejar Belén o dejar parte de Israel, de cualquiera que sea, e irse a uno donde podían encontrar a otro igual que ellos y hacerse compañía. ¿Quién es también un endeudado?
es alguien que ha sido o se ha engañado a sí mismo. Porque pueden hacer las dos cosas. Pudimos haber sido engañados. No, que mira que con esto tú vas a salir adelante, vas a lograr. Invertimos todo nuestro capital, invertimos toda nuestra fuerza. Invertimos nuestro tiempo, porque en cuántas cosas nosotros hemos invertido nuestro tiempo, y no solamente dinero, nuestras capacidades. Y al final, ¿cómo nos quedamos? Sin nada. Alguien que se ha echado al olvido. ¿Y eso qué significa? Que nadie lo extrañaría por su condición. ¿Cuántos de estos ya no eran aceptables en su casa? Ya no eran aceptados en su casa. Por el hecho de cómo han estado, cómo habían estado. Era una carga. Probablemente cuántos de esos hombres habían querido salir adelante. Y si lo podemos hablar de esta manera, como se dice secularmente, ¿verdad? Habían tenido mala suerte, pues. ¿Cuántos de estos habían tenido mala suerte en las decisiones que habían tomado? Tal vez porque alguien los engañó, o tal vez porque ellos creyeron que esa era la manera correcta. ¿Cuántos de estos abrigaron falsas esperanzas? Este tipo de hombres era un endeudado, era alguien que su saldo era en rojo. Endeudado era, su saldo es estar en rojo. Pero también, muchas veces, nosotros mismos nos engañamos deliberadamente. Podemos dar nuestras fuerzas en algo que probablemente nunca se va a dar. Y qué difícil es, ¿verdad? Querer salir adelante de eso después. Querer cambiar la situación. Querer hacer otra cosa. No lo busquemos, pero en Jeremías 37:9 dice que no debemos de engañar a nuestras almas. No debemos de engañarnos a nosotros mismos. También hace referencia en la palabra de alguien como que su vida se seca como la hierba. O como la flor, ¿verdad? Sale, está, y al final del día, ¿cómo está? Marchita. ¿Cuántos de estos ya se sentían secos? ¿Cuántos de estos ya se sentían marchitos en su vida? Fíjese que quiero que me acompañe a Génesis 15:11, y sí, porque este versículo Génesis 15:11. Oiga, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos, ¿qué? Muertos. Y Abraham las ahuyentaba. Ahuyentaba es la misma palabra para endeudados. ¿Cómo se siente aquel endeudado? Muerto. Ya como algo, y los acreedores como aves de rapiña, ¿verdad? Porque vienen a agarrar. ¿Cuántos de estos habían perdido todo? ¿Cuántos de estos se habían quedado sin nada? ¿Cuántos de estos eran señalados en Belén? Pero había un lugar de cuidado para sus vidas. Amén. ¿Quién era este endeudado? Alguien que había sido alcanzado por la desgracia. Tuvo mala suerte, sucedió algo, pasó algo, se quemó la tierra de la par y se quemó la tierra de él. Si tenía una vaca o tenía algo, alguien la mató y no se hizo responsable. Algo había sucedido. ¿Quién eran también esos endeudados? Probablemente eran estos hombres, o algunos de estos hombres eran aquellos que habían visto cómo empobrecían ellos y cómo los que estaban a su alrededor prosperaban. Amén. Ahora y el tercer grupo de hombres.
amargados de espíritu. Amargados de espíritu. ¿Quiénes son estas personas amargadas? Gente coléricos. Qué difícil es tratar, ¿verdad? Con gente cruel, con gente furiosa. ¿Por qué estoy tocando estos tres tipos de personas? Porque muchas veces nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó. A muchos de nosotros se nos olvida cuál era nuestra condición. A muchos de nosotros se nos olvida cómo estábamos. Y que no deberíamos de esperar a volver a ese lugar, a esa condición. ¿Qué es un amargado de espíritu? Estos hombres habían perdido cualquier sensibilidad. Tenemos que tener cuidado y examinar nuestra vida, el no perder la sensibilidad. La sensibilidad en el hecho de escuchar a Dios, de sentir a Dios. ¿Qué eran estos amargados de espíritus? Hombres que respiraban amargura en sus corazones. Es que el aliento, esto era hombres que respiraban amargura en sus corazones. Imagínense qué tipo de hombres habían llegado donde David. ¿Qué tipo de hombres habían llegado a esa cueva? Si uno no se soporta solo cuando están en una de esas situaciones, ya imagínense tener a 399 más encerrados en una cueva. Y lo que pasa es que se fueron a meter a una cueva, encerrados en una cueva, a un confinamiento. Pero ahí encontraron algo que en Belén no habían encontrado. Y no era porque en Belén no estuviera Dios o porque Dios no amara a Israel. No, es porque Dios tenía un propósito para esos hombres. ¿Quiénes son los amargados de espíritu? Son aquellos hombres que se han vuelto esclavos del enojo. O mejor dicho, en este caso, hombres que se habían vuelto esclavos del enojo. Porque amargados de espíritu, y espíritu habla de aliento, de vida, de corazón. A eso se refiere, bueno, dice de espíritu. No está hablando del Espíritu Santo, no, el espíritu. ¿Cómo son ellos? Como cuando vemos a alguien y podemos decir, no, esta persona es muy agradable, tiene un buen espíritu. Pero vemos a alguien y decimos, el espíritu de esta persona, su comportamiento, su forma es diferente, etc. A eso estaba haciendo referencia. Amargados de espíritu, hombres con un aliento de muerte o con un deseo de muerte. Porque querían morir, porque querían cambiar su forma de ser. En el hecho de hacia la muerte, ¿verdad? No estoy diciendo en el hecho de querer ser mejores. No, sino que una cosa es con un aliento de muerte. ¿Cuántos de estos querían morirse y no se podían morir? ¿Cuántos de estos intentaron de seguro en algún momento suicidarse y Dios no lo permitió? Amén. ¿Quiénes son también estos amargados de espíritu? Hombres sin ningún propósito o sin ningún interés en la vida. Qué difícil es cuando perdemos el interés en nuestra vida. Qué difícil es cuando perdemos el propósito en nuestra vida. Estos hombres se habían acomodado a ese estilo de vida porque para ellos ya no había solución, porque ya no había un remedio, porque ya no había algo que los pudiera sacar de ahí. Hombres sin ningún ánimo en sus corazones. Qué difícil es tratar con alguien que no tiene ánimo para nada. Pero llegaron, pero caminaron los 9.5 kilómetros. Entonces significa que había algo más para sus vidas. Y era la misericordia de Dios sobre ellos. Igual, porque yo creo que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, no hubiéramos caminado esas 6 millas. Porque si no hubiera sido por la misericordia de Dios, no hubiéramos caminado hacia Adulán. Amargado de espíritu es alguien sin deseos, sin voluntad.
sin deseos de que no, ya se murieron todas. No. Usted le dice a alguien, mire, se lo voy a poner bien fácil. A un amargado de espíritu usted le dice, ¿ya vio el atardecer? Ya se acabó el día, ya está oscuro. Y ese sol, ¿ya vio cómo está ahorita en la mañana, ¿verdad? Y ve cómo está el clima, ve lo agradable que está. Qué frío, es imposible este frío, quiero calor. Y cuando es verano, no, que mucho calor. Amargados de espíritu eran hombres con una mente muerta. Ya no deseaban pensar en nada. Ya no deseaban hacer nada. Sin una razón por qué vivir. Ahora, ¿por qué le he expuesto estos hombres? ¿Por qué le he expuesto lo de la cueva? ¿Qué significado era la cueva? La distancia, lo de bajada. Porque Dios tiene siempre un lugar de cuidado para nosotros, aún en la condición en que estemos. Estos hombres eran afligidos, endeudados y amargados. Pero hubo un lugar de cuidado para ellos. Así siempre hay un lugar de cuidado para nosotros. Mire, quiero concluir y con esto. Ninguno de estos hombres era una ganga para David. Ninguno de estos hombres era como que David se sacó la lotería. No, ninguno de estos hombres era así. Ninguno era una ganga para David. Ninguno era una buena pieza. En esa condición era una buena pieza para este hombre. Ninguno de estos hombres era una ayuda en la actual situación de David. Ninguno de ellos lo iba a ayudar. ¿Por qué? Porque lo más seguro, imagínense el afligido. Y si hubiera venido David y le dice a un afligido, me viene persiguiendo el rey Saúl, vete porque entonces a mí también me van a perseguir. El endeudado, el que, yo no, mira, apártate de mí porque yo no quiero tener más deudas, si no me van a echar a mí ahora que yo te ayudé. O el amargado de espíritu, bueno, pongámonos enfrente y que nos maten a los dos. Ninguno de estos hombres era de ayuda para David en esa condición. Entonces, ninguno de nosotros era lo mejor para Dios. Es que muchas veces nosotros creemos que somos la ganga, es decir, somos el ideal para Dios. Y por eso nos escogió. Y por eso tuvo misericordia de nosotros, porque es que nosotros éramos. No, porque cuando nos encontró estábamos en una de estas situaciones. O probablemente las tres habían en nuestra vida. Estamos afligidos, endeudados y amargados. Pero Dios tuvo misericordia. Y eso es lo que nosotros debemos de recordar. Dios tuvo misericordia en nuestras vidas. Dios tuvo y tiene un lugar para nosotros. Dios siempre tendrá una cueva de Adulán. Amén. Hoy, en nuestro tiempo actual, no está David, pero está el Espíritu Santo para fortalecer nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor no va a permitir que nosotros muramos en esta condición. Hoy tenemos una bendición y es un lugar de cuidado para nosotros. Y eso es la presencia de Dios. Siempre es una aflicción en nuestra vida, podemos arrodillarnos. Si empieza a haber escasez y sabemos que eso nos va a llevar a estar endeudados, hay un lugar. Si estamos perdiendo el interés en la vida, si estamos perdiendo ese deseo por seguir viviendo, hay un lugar para nosotros. No importa en qué tipo de hombre podamos estar, o si tenemos de los tres. Amén. No importa. Dios siempre tendrá un lugar. Dios siempre tendrá una cueva. Dios siempre tendrá a un moabita. Porque muchas veces nosotros decimos, pero sí, fue el rey Moab al que ocupó para cuidar a estos hombres. Imagínese si el rey de Moab los hubiera echado. Eran 400 hombres.
Cualquiera hubiera pensado, de ahí se levanta un ejército, de ahí se levanta un grupo, ya 400 hombres, estos vienen a invadir mis campos. Pero Dios ocupó a un moabita. Y Dios siempre tendrá a un David, pero ahora representado en el Espíritu Santo, que cuida nuestras vidas. Amén. Dios siempre tendrá esto. Entonces, recuerde, Dios siempre tendrá un lugar. Dios siempre tendrá a alguien, no importa si es un moabita. Y Dios siempre tendrá al Espíritu Santo para que cuide de nuestras vidas. Entonces, que nosotros siempre podamos buscar al Señor, no importa la situación o la condición en que estemos pasando. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque hasta el día de hoy tú siempre tienes cuidado de nosotros. Muchas veces no sabemos cómo lo harás, pero tú lo haces. ¿Quién de estos hombres hubiera creído que en Moab había una cueva de la cual ellos iban a salir fortalecidos? Ninguno. ¿Cuántos salieron de Belén o cuántos salieron de la zona de Israel para ir a esa cueva pensando en que probablemente ya no volverían? Pensando de que su vida se había acabado. Pero Dios tenía un lugar para ellos. Dios siempre tiene un lugar de cuidado para nosotros. Padre, gracias. Gracias porque hasta el día de hoy tú has tenido un lugar de cuidado para nosotros. Señor, gracias porque tienes este lugar para nosotros. Probablemente podamos pensar que somos muy pocos, pero tenemos un lugar. Y no has permitido, Señor, no has permitido que muramos en esa condición, sino que al contrario, has renovado nuestras vidas. Has renovado nuestras fuerzas. Y has tenido misericordia. Gracias, Padre, gracias por tu amor.